Escenas cronometradas, colores clave, piñas, cabras y mitología griega metida en el medio de Lumon. Todo esto y más en lo que quizás no viste del segundo episodio de Severance. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Mil gracias por elegir ver este video y estar acompañando nuestra cobertura de la segunda temporada de Severance, en donde repasamos cada episodio y lo analizamos a fondo, buscando referencias, guiños y pequeños detalles tanto técnicos como cosas que pueden ser pistas para el futuro de esta serie. En este video, entre otras cosas, también vamos a hablar sobre la nueva apertura de la serie con todos los detalles que puede tener ahí y tratar de explicar más de una cosa que quedó flotando en este episodio. Gracias por el like, gracias por suscribirte para no perderte estos análisis después de ver cada episodio. Y ahora sí, si les parece, empezamos, porque a diferencia de lo que pasó la semana pasada, en donde nos centramos por completo en los inis de nuestros protagonistas, este episodio sucede en su totalidad en el exterior. Empieza donde quedó la temporada pasada, con el efecto de Severance ahora a la inversa, para mostrarnos cómo Mark recuperó la conciencia. Devon se da cuenta de eso y le pregunta cuál es su nombre. La respuesta de Mark es Perséfone, refiriéndose a la diosa griega conocida por tener que pasar la mitad del año en el infierno después de ser raptada por Hades, con lo cual la vida de esta diosa quedó partida a la mitad, de la misma manera que los empleados de Lumon al someterse al proceso de Severance. Esto de los sobrenombres entre Mark y su hermana es algo que viene desde la primera temporada, cuando los escuchamos decirse Milord y Milady, un detalle que, según el creador de la serie, Dan Erickson, surgió entre los actores durante las grabaciones. Habrá que esperar a ver si el nombre de Perséfone y su relación con el infierno tendrá un significado mayor y una relación con la organización de Lumon y todos esos niveles de la compañía que todavía son secretos. Después de todo, el culto de Kyr dentro de la empresa tiene mucho de la mitología griega y bien podríamos entender a Lumon como la entrada al inframundo en la Tierra. Mientras Mark se queda mirando el retrato de Gemma, pasamos a Lumon, donde Elena está cayendo en todo lo que sucedió cuando Heli-Ar tomó el control del cuerpo y le anunció al mundo sobre los maltratos de la compañía. Vemos que se toma del cuello, todavía sintiendo el intento de suicidio de su Ini, cuando su padre, James Egan, entra a la habitación y le dice la frase Fetid Muppet, que es un insulto que viene del inglés antiguo y significa de alguna manera niña asquerosa. No sabemos cuántos años tiene James Egan, pero este puede ser un pequeño detalle sobre la longevidad de los CEOs de Lumon. También con esta secuencia ya nos muestran la relación que Elena tiene con su padre y quizás en gran parte lo que está haciendo con Heli-Ar es para impresionarlo a él. Para hacer control de la situación, habla con el señor Drummond y con Milchick, y en este momento vemos cómo ese culto a Kyr es algo muy real entre los herederos de la compañía y los empleados de mayor rango. No solo es algo dedicado a los pasillos en el sótano de Lumon. Cuando Milchick pregunta por despedir al equipo de refinamiento de datos, Elena le dice que Kyr guíe tu mano, casi como quien dice que Dios te guíe, o en Star Wars dicen que la fuerza te acompañe. Y aprovecho esta escena para remarcar cómo este capítulo hizo mucho foco en una característica dentro de la cinematografía de Severance, que además de lo que expliqué el video pasado sobre usar ciertos colores, lentes y planos de cámara para diferenciar el adentro del afuera, hay un recurso que une ambos mundos y es la repetición de los planos que ponen el punto de tensión en el medio de la pantalla, haciendo que muchos planos se sientan partidos a la mitad. Ese concepto de estar partido a la mitad está intrínsecamente relacionado con el proceso de Severance. Hay escenas en donde esto se logra poniendo solo al sujeto a uno de los lados de la pantalla mientras el otro está vacío, como en la escena de la cafetería o en la casa de Devon, la conversación con Milchick, Elena en la oficina y Mark en su casa, el momento en donde Lauti de Irving habla con Milchick, o incluso cuando este mismo personaje está haciendo la llamada por teléfono. Pero también hay veces en donde esta situación de partirse a la mitad se hace preparando una situación en forma de espejo, como en esta charla entre Milchick y Elena, el momento de Dylan y Milchick hablando en medio de la noche, o la escena en la que Dylan va a buscar trabajo, e incluso cuando Mark alimenta a sus peces. Como sea, tenemos esta toma larguísima de Elena recorriendo un pasillo de Lumon que está filmado con una de las cámaras controladas robóticamente y transmite esa búsqueda de retomar el control que está teniendo Elena, hasta que se encuentra con la señora Cobell en una conversación que empieza con Elena en una posición de control absoluto, mientras Cobell está chiquita y alejada de todo. Pero después de esa charla en donde la señora defienda su lugar y exija una disculpa por haber sido echada, la escena va a terminar con ella en primer plano dejando atrás a Elena. Mientras pasa todo esto, vemos a Dylan salir del edificio de Lumon con una bolsa de hielo en la cabeza a partir del ataque que sufrió a manos de Milchick cuando lo alejó del control para desconectar a los Inis en el exterior. Es un momento que se relaciona con el de Mark saliendo del edificio con una curita en su cabeza, y habría que ver cuál es la excusa
excusa que encontró Lumon para explicar que a Dylan le duela tanto la cabeza. Por su parte, Milchick sale en moto a visitar a los empleados del departamento de refinamiento de datos para despedirlos a todos excepto a Mark. Es interesante cómo en todo este capítulo que se centró en el exterior, Milchick perdió el aura de autoridad que mantiene en el piso de Severance, siendo solo el chico de los mandados en este plano exterior. Eso explica mucho sobre la actitud que le vimos en el primer capítulo, donde estaba ansioso de sentirse en el puesto de poder. Y sobre Milchick y esta situación de la actitud diferente que tiene en ambos planos, voy a retrotraerme a un hilo de Reddit en donde el creador de la serie, Dan Erickson, empezó a responder preguntas de fans una vez que había terminado la primera temporada, y una de las preguntas tenía que ver con la posibilidad de que, así como hay gente que se expone al proceso de Severance para entrar a trabajar a Lumon en el interior de Lumon, quizás hay empleados que atravesaron un proceso inverso, es decir, que su INI es el que tiene el control de la situación y su AUTI es el que nace en el exterior. En su momento la respuesta de Erickson había sido que no podía contestar eso sin que Ben Stiller no le rompiera la computadora, insinuando que es algo que podríamos llegar a ver más adelante en la serie. ¿Y qué pasaría si Milchick es ese empleado que tiene toda su personalidad y sus recuerdos dentro de la empresa, pero cuando sale es su INI el que está en el exterior y solo tiene recuerdos de su trabajo? Lo digo ahora porque en este episodio lo vimos ejecutar todo el tiempo acciones de trabajo a Milchick con una actitud bastante diferente. Es una posibilidad, lo dejo por ahí. Pero cuando él sale en la moto, en su patente podemos ver el mismo lema que tenía el auto de Irving en la primera temporada, Remedium Omnibus, que se traduce ligeramente del latín como la cura para la humanidad. Y esa es una de las máximas de Keir. De hecho, detrás de este lema de la compañía podría estar la explicación de qué es lo que busca desarrollar Lumon en tanto secreto. Podríamos pensar que es curar a la humanidad de la muerte a través de encontrar la fórmula de la inmortalidad o la clonación, o también podríamos pensar que la forma de curar a la humanidad para Lumon es eliminar la rebeldía y el conflicto, haciendo que todas las personas se comporten acorde a los parámetros ajustados de esos 4 temperamentos que tanto habla esta figura de Keir. Y eso lo podemos relacionar directamente con el final del capítulo anterior, en donde vimos que el refinamiento de datos tiene que ver de alguna forma con personas. Mientras Milchick visita a Dylan e Irv, vemos a Elena grabar un video de disculpas por su accionar en la gala, atribuyendo sus palabras a una intoxicación con alcohol y medicamentos. En el medio de este mensaje ella dice que está comprometida con todo su ser a esta empresa, lo cual es súper trágico teniendo en cuenta lo mucho que Heli R sufrió estar dentro de Lumon. En este momento vemos que este video y las charlas que Milchick va a tener con Irving y Dylan están entrelazadas, y eso es para mostrar el control de daños que hace la compañía después de la revolución de los INIs, evidenciando lo fácil que le es a Lumon callar estas voces. Después de todo, cada uno de ellos vive una vida rodeada y controlada por este gigante, como podemos ver en el barrio de Dylan construido por la empresa y la plazoleta que tiene la forma del logo de Lumon. Pero ahora sí, hablemos de la apertura. El animador de esta secuencia de títulos, Oliver Lata, es el mismo responsable de la apertura original y decidió explorar más a fondo lo propuesto por aquella primera apertura, que era mostrarnos esa personalidad partida a la mitad de Mark como empleado en Lumon. Ya hablamos en el video pasado de cómo el rojo y el azul son colores que representan el exterior y el interior de la compañía, y eso es lo primero que destaca en esta apertura, con ambas versiones de Mark encontrándose en su cerebro. Además, tenemos el elemento de los globos, que ya estaba presente en la primera temporada y según Oliver son una representación de los recuerdos e ideas que llenan nuestra cabeza y ocupan lugar a pesar de no ser tangibles, como el aire. En esta entrevista, Oliver también aclara que los globos van a tener una conexión más literal con lo que pasa en esta temporada, pero no puede develarlo todavía. Después vemos a Mark encerrado en el chip del Severance mientras está rodeado por bebés, un elemento que se agregó a pedido de Ben Stiller, quien solo dio como explicación "me gustan los bebés", con lo que claramente entendemos que tienen un significado muy importante y quizás se relacionen con el bebé de Devon. Y de ahí pasamos al INI de Mark dentro de Lumon con una taza de Irving y el retrato de las cabras, que vuelven a aparecer para recordarnos que su presencia en Lumon sigue siendo un misterio y van a ser muy pero muy relevantes. Que esta vez las cabras aparezcan en forma de cuadro no es casual, ya que dentro de Lumon se le da una importancia enorme a las piezas de arte, siendo lo único que rompe con la monotonía de sus oficinas y en todos los casos tiene un significado, casi siempre relacionado con Keir, como vimos en la primera temporada. Después, Mark sale volando en globo y queda atrapado en un frasco con una sustancia extraña que parece adormecer al INI de Mark, mientras su AUTI lo saca al exterior, donde hay un jardín lleno de cabezas de Heli R y Gemma, todo mientras la señora Cobell lo mira desde arriba y volvemos a tener esa dicotomía entre Gemma y Heli en este plano del pasillo,
ese mismo pasillo oscuro que la esposa de Mark recorrió al final de la temporada pasada. Como destacamos en el video del primer capítulo, Adam Scott dijo que esta temporada iba a tener a ambas versiones de Mark enfrentadas entre sí de alguna manera. Y creo que esta apertura viene a confirmar las sospechas que planteamos la semana pasada, que el centro de ese conflicto iban a ser los sentimientos que cada versión de Mark tiene por estas mujeres. Lo último que vemos es a Mark en la cama acompañado por un bebé con la cara de Keir Egan, quizás en un guiño a la búsqueda de Lumon por dominar la clonación para volver a traer a la vida a esta figura celestial que es para la compañía su fundador, y justo antes de que termine la apertura tenemos un plano de un ojo saliendo de la cabeza de Mark, lo que nos subraya ese concepto de los recuerdos y deseos llenando nuestra cabeza como un globo que en un momento puede estallar. Ahora, esa idea que sale hacia afuera pidiendo libertad, ¿es Heli o es Gemma? ¿Cuál de los deseos de Mark va a ser el que termine saliendo? Volvemos entonces al Mark del exterior que discute con Devon y Rickon lo que acaba de pasar, con Mark decidido a creer que Sweeney, al gritar "está viva", se refería en realidad a la hija de Devon que la señora Cobell había encerrado en un cuarto. Es una gran manera de bajar las expectativas del final de la primera temporada, mientras nos muestran que Mark está convencido de haber visto morir a su esposa, como de hecho va a contar más adelante en el capítulo durante la escena en la cafetería con Devon. Y por cierto, en la apertura también vemos un auto hundiéndose y quizás eso sea en referencia al destino de Gemma. En toda esta secuencia dentro de la casa de Devon tenemos esos detalles en rojo tan característicos del mundo exterior, pero entre las dudas de Mark y la llegada del señor Milchick, la presencia del azul, que siempre representa el control de Lumon, toma un lugar dominante ya que se está buscando ocultar lo que de verdad está pasando. En esta charla Milchick le va a depositar toda la culpa sobre el sufrimiento del INI de Mark a la señora Cobell y a diferencia de Irv y Dylan, a él le insiste para que vuelva a trabajar. Todo eso mientras el casco de Milchick está puesto de tal forma que todos pensamos que es una cámara, ¿verdad? A continuación tenemos un pantallazo del sentir de todos los protagonistas unidos por transiciones de fundido que son una marca registrada del director Sam Raimi, y la verdad, en una serie en donde está todo tan estático todo el tiempo, me pareció una hermosa manera de cortar el clima. Mientras Irv se queda pensando en lo que Sweeney habrá hecho para que lo despidan y Dylan está preocupado por el futuro de su familia, vemos que Elena está repasando las acciones de Sweeney a través de las cámaras de seguridad y podemos entender un poco más de lo que es su vida. Cuando ve el beso entre Heli y Mark, ella queda pasmada. Elena siempre vio a los Inis como algo menos que humanos, de hecho ya se lo dijo a Sweeney en la primera temporada. Ella no es una vida más y solo Elena es la que toma las decisiones. Pero lo que pasa es que este video le está mostrando lo contrario, y peor aún, le está demostrando que Heli podría estar viviendo una vida más llena y más completa que ella. En esta situación me encantó cómo se usa ese plano solo del ojo de Elena para demostrar lo mucho que ese beso le impacta y se le impregna en el cerebro. Otra vez, ese elemento de las ideas y deseos llenando nuestra mente como un globo. Al día siguiente Dylan va a buscar trabajo a una fábrica de puertas que da lugar a la escena más cómica pero también más triste del capítulo. Él es un tipo que necesita trabajar para mantener a su familia y haberse expuesto al proceso de Severance le limita muchísimas posibilidades. El detalle de esta escena además tiene que ver con el origen de la serie. El creador del show, Dan Erickson, trabajó en una fábrica de puertas cuando recién había llegado a la ciudad de Los Ángeles y durante ese periodo odiaba tanto su vida que el concepto de severance, o sea, desconectarte de tu vida laboral, le llegó de manera automática y natural. En esa entrevista todo parece fluir bastante bien hasta que el empleador, que es una figura que funciona como un reflejo de Dylan, se da cuenta que es un cercenado, con lo cual lo rechaza sin otra razón que la discriminación. Y lo interesante de este capítulo es que nos muestran un poco más de Dylan en el exterior y podemos ver que este Auti, al menos en este episodio, se parece muchísimo a Sweeney, con Heli y Elena estando en las antípodas totales, Mark Scout y Mark S en choque por sus sentimientos, e Irving siendo un espía en contra de Lumon, mientras que Sweeney, hasta los hechos de la primera temporada, era un fanático de los principios de la compañía. Tenemos un contraste enorme con Dylan que por lo menos hasta ahora parece tener la misma actitud tanto adentro como afuera. Nos reencontramos con Devon y Mark que están comiendo en la cafetería Pip, el mismo lugar donde Mark se había encontrado a Petey en la primera temporada, y esta cafetería, como al parecer todo en este pueblo, es propiedad de Lumon, ya que su nombre es referencia a Pip Keir, uno de los antiguos CEOs de la compañía.
En este almuerzo, Devon es la que más cerca está de querer investigar qué hay detrás del grito de Lynn y de Mark sobre Gemma, o sea, es el personaje que más cerca está de querer encontrar la verdad y más información. Por eso, teniendo en cuenta el código de color que siempre maneja la serie, ella ya no está más por completo vestida de azul, sino que lleva el rojo, mientras que Mark, quien está convencido de que su esposa murió y no hay mucho más que investigar sobre eso, lleva un buzo completamente azul. Mark termina enojándose con su hermana por insistir en el tema y todo esto lo está escuchando el señor Drummond, quien está espiándolos mientras podemos ver que en su mano lleva un tatuaje con la palabra frolic o diversión, y sobre ese tatuaje es verdad que ni a Milchick ni a la señora Cobell les vimos un tatuaje así, pero podrían llegar a tenerlos llevando las palabras de los otros temperamentos, que son en inglés malice, dread y woe, o malicia, aflicción y pavor. El señor Drummond también parece ser una suerte de reemplazo de Greiner, el jefe de seguridad de la primera temporada, aunque no es claro todavía si él también es un jefe de seguridad o algo más. Más allá de que Mark salió enojado con esas preguntas de su hermana, la duda empieza a crecer en él y volvemos a su casa donde se hace foco en esos detalles rojos dentro de su departamento, como el sillón y el pez en el tanque, donde él en esta escena todavía se alinea en el costado del otro pez en el tanque, que es el azul, el color que sigue representando ese control de Lumon. En el medio de la noche, Irv sale a la calle y desde un teléfono público llama a alguien para asegurarse de que su INI recibió el mensaje. No se dice de qué se trata ese mensaje, ni tampoco sabemos a quién llamó, pero podemos entender que una vez que el Auti de Irv se encontró golpeando la puerta de Burt, entendió que algo fuera de lo común estaba pasando en Lumon y quiso comunicarle algo a su INI sobre la investigación que lleva a cabo alrededor de la compañía. Y si el Irving del exterior está tratando de encontrar la verdad detrás de Lumon, tiene sentido que se estuviera comunicando con alguien como la doctora Regavi, la encargada de revertir el Severance en Pity. A todo esto, Burt parece estar siguiéndolo, lo cual tendría mucho sentido teniendo en cuenta que la noche anterior lo conoció al Auti de Irving golpeando la puerta. Esta relación de sus Autis siento que nos va a partir el corazón durante esta temporada. Así es como Milchick va a llegar a la casa de Mark con una cesta de frutas y una piña o ananá, como le digan en sus países, para convencerlo de volver a Lumon. Estoy seguro que a lo largo de la temporada vamos a poder confirmar el simbolismo detrás de estas frutas, pero es un elemento que se viene repitiendo desde el capítulo anterior, donde en el video de Lumon, uno de los nuevos beneficios para los empleados era poder jugar a atrapar ananás en un tanque de agua sin usar las manos, un juego que claramente podría ser súper doloroso. Además, al final del capítulo, la señora Cobell le dice a Mark que creía que iba a renunciar y le pregunta si a la hora de convencerlo hubo una piña involucrada. Confirmado por Ben Stiller en el podcast, Cobell sabe todos los trucos de Lumon, así que con esto podemos entender que el ananá o la piña podría ser una suerte de disparador dentro del cerebro de los empleados cercenados para hacerlos volver al trabajo, casi como una herramienta de control más extrema todavía de lo que eran los melones en la primera temporada. En el podcast también Ben dijo que, como todo, las piñas tienen un simbolismo y un significado más profundo, pero que se va a develar en su momento. Milchick seduce a Mark de volver diciéndole que ahí abajo su INI es feliz e incluso encontró el amor, lo que se contradice por completo con lo que en la primera temporada le había dicho su amigo Pity, cuando le dijo que él llevaba consigo ese dolor de haber perdido a su esposa, solo que su INI no sabe de dónde viene todo ese pesar. Quizás es la piña o quizás fueron estas palabras, pero Mark decide volver a Lumon y es lindo el detalle de que a esta conversación sobre haber encontrado el amor se le pegue el plano de Elena viendo llegar a Mark a la empresa. Elena, Milchick, Drummond y Natalie hablan sobre los nuevos compañeros que rodearán a Mark y conocimos en el episodio pasado. Cuando Milchick menciona que dos de ellos son de la filial 5X, Drummond se sorprende, quizás teniendo que ver con lo que había dicho Mark W en el episodio anterior, que esa filial nunca había llegado a la cuota de trabajo. Entonces vamos a ver la contracara de toda la situación del primer capítulo, donde el INI de Mark despertó totalmente en una urgencia corriendo por los pasillos. Su Auti entra y sale del trabajo como si nada, el primer día entrando a las 9:06 y saliendo a las 5:12, el segundo a las 5:20 y el tercer día lo vemos salir muy temprano, a las 9:15, porque es el día donde Milchick lo hace salir por el ascensor después de comunicarse con la junta. Esa grabación la van a escuchar Elena y los demás y por favor esta
esta transición qué satisfactoria que fue. La junta entonces va a acordar darle a este Mark lo que pide, y eso va a incluir a Ellie, con Elena haciendo una mueca en otra pista que nos hace pensar en que al atravesar ese ascensor, ella va a seguir siendo Elena y no Ellie. Todos esos pedidos de Mark, Lumon los va a aceptar para que él termine su archivo de Cold Harbor. Y vamos a tener que esperar un poquito más para saber qué es exactamente lo que está refinando Mark en el cerebro de Gemma o lo que sea de Gemma, como para que sea tan importante que lo haga específicamente él. Podríamos pensar que todos los encargados de refinamiento de datos están trabajando en la personalidad de un ser querido, o es un caso especial en Mark para probar un proceso nuevo dentro de la compañía. Yo estoy un poco más dentro de esa posibilidad, que la relación entre Mark y Gemma es algo muy especial que Lumon espera genere un resultado diferente a lo que viene pasando. Milchick entonces lleva a una piña a Irving y Dylan para traerlos de vuelta, y al día siguiente vemos como Mark entra a la oficina mientras están echando a su compañero por un día. Y acá hay un detallazo que es espectacular, y es que toda esta secuencia donde entran los cuatro al ascensor empalma de manera perfecta con la duración de la escena del primer capítulo donde Lynn de Mark se reencuentra con sus amigos. Este clip lo vi en Twitter y yo en un momento pensé que era un edit, pero el mismo Ben Stiller confirmó que sí, todo había sido planeado de esa manera. Y otra cosa que puede ser importante y se está discutiendo bastante es que al entrar al ascensor, en el caso de Irving, Mark y Dylan, se escucha el sonido típico del ascensor al bajar, pero cuando vemos a Elena bajar, ese sonido está ausente. Y por eso es que Elena consiguió hacerse pasar por Sweeney para controlar y seguir los movimientos de sus compañeros en el sótano. La última escena entonces es Mark encontrándose con la señora Cobell y le empieza a preguntar qué es lo que pasa, cuál es la relación que tiene ella con él, por qué es que hizo todo eso, y Harmony no puede contestarle nada. Solo apunta a tocar la bocina, a gritar y casi atropellar a Mark. Es obvio que la señora Cobell esconde algo, que Harmony esconde algo. Hay algo en su pasado que quizás ella misma tampoco recuerda, pero la relaciona de una manera muy directa con Mark. ¿Estarán relacionados familiarmente también? No lo sabemos. Pero me encantaría leerlos acá abajo en los comentarios, tirando sus teorías, diciéndome cuáles fueron sus momentos favoritos. Para mí este fue un gran segundo episodio. Ahora sí, ya tenemos las bases de la temporada más fijas, ya tenemos a los personajes Innis y ahora también a los Autis presentados, y como en algunos casos puede haber tensiones entre ambas versiones y en otros casos no. Gracias por llegar a esta parte del video. Te voy a pedir una vez más si me podés regalar un me gusta, y si tenés ganas suscríbete, ya que en este canal hacemos coberturas de un montón de series y me encantaría que nos acompañes con Severance, así llegamos a los 450.000 suscriptores antes de que termine la temporada.